¿Qué tal? ¿Cómo andan? Esto es A Toda Voz, Derechos de la Niñez y la Adolescencia, un ciclo de aldeas infantiles que se desarrolla durante el mes de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, con la intención de visibilizar algunas de las problemáticas salientes en 4 ejes. Y uno de esos ejes es el de la salud mental. ¿Algún comentario? El desarrollo humano, dicen las personas especialistas, es epigenético. Esto quiere decir que incide en ese desarrollo tanto lo ambiental como factores genéticos. Y en algunas etapas de la vida, esto es particularmente importante en el caso de las y los bebés, se precisan estímulos adecuados que van a condicionar el desarrollo posterior. El apego seguro es un concepto que surge justamente cuando entramos a hablar de esa etapa porque permite el funcionamiento de redes y de circuitos neuronales y justamente pone el foco en la importancia del rol de las personas que cuidan a esos niños y niñas recién nacidos y nacidas. Es decir, es fundamental que esa persona sea sensible a las necesidades de las y los bebés y les dé protección y hace posible, en caso de que eso ocurra, que se tejan redes para que se avance en el desarrollo posterior. Ahora, ¿qué pasa cuando quien debe cuidar daña? Cuando se dan experiencias traumáticas. Bueno, esa es una de las preguntas que surgen aquí, porque efectivamente en algunos casos ocurre que en el desarrollo de un niño o niña se dan situaciones vinculadas a contextos que producen esas experiencias traumáticas y cuando éstas se sostienen en el tiempo y coinciden con una falla del sistema de apego, lo que decíamos recién, quien debe cuidar en esos casos daña, aparece una sintomatología múltiple que genera distintos problemas y que nos interesa abordar a continuación. Y para eso estamos recibiendo a Magdalena García, que es psiquiatra de niños, niñas y adolescentes. Magdalena, bienvenida. Bueno, vamos a empezar por una pregunta que nos puede dar un marco como para después ir profundizando. ¿Qué es la salud mental de niños, niñas y adolescentes? ¿De qué hablamos cuando hablamos de eso? Muy bien. Bueno, es una pregunta amplia, pero quizás ayude responderla por la negativa, lo que no es, ¿no? No es un componente separado de la salud total de un niño, niña o adolescente. Eso es de vital importancia tenerlo presente porque tendemos como a disociar ese componente de la salud como si fuera algo que no tiene nada que ver con todo el resto, ¿no? Y por lo contrario, y el sentido común nomás nos orienta a entenderlo, pensamientos, emociones y los comportamientos, conductas que esos pensamientos y emociones generan, que son de alguna forma los ingredientes del componente salud mental, en niños, niñas y adolescentes, están íntimamente vinculados a la salud física que estos niños y niñas tienen, y ni que hablar al contexto donde les ha tocado llegar, nacer, crecer y vivir. Entonces podemos decir que la salud mental, además de ser un derecho fundamental de niños, niñas y adolescentes, es un componente indisoluble de la salud total de un individuo, como nos dice la OMS, ¿verdad? No se puede separar pensamientos, emociones, comportamientos como los ingredientes de ese componente salud mental de la salud total de niños, niñas y adolescentes. Recién en la presentación mencionamos un concepto que es el del apego seguro, ¿no? Vuelvo a esas palabras. Dijimos que el apego seguro permite el funcionamiento adecuado de las redes y circuitos neuronales y que esto incide en el desarrollo posterior de niños y niñas. Más adelante llega recién la adolescencia. Estamos hablando de la primera etapa de la vida, del inicio, efectivamente. Me parece que es importante saber más de ese concepto del apego seguro. ¿Cómo definirlo? Bueno, apego seguro es el vínculo que asegura la vida, justamente, ¿no? El apego, cuando es seguro, quiere decir seguro que brinda al cachorro humano, satisface todas sus necesidades básicas, digamos, de alimentación, de cuidado, de nutrición, pero sobre todo le ofrece la certeza de la presencia y la protección. Decimos que es garante de una mente infantil saludable, ¿no? Es tan importante
que están diseñados biológicamente. O sea, llegamos al mundo programados para engancharnos, y la palabra apego viene de attachment, como el adjunto, ¿no? Para adjuntarnos a un cuidador que nos brinde lo que necesitamos para mantenernos con vida en primer lugar, tanto en lo que tiene que ver con las necesidades básicas, como dije, como las necesidades de afecto, de protección y de cuidado, que van a determinar que ese niño crezca, esa niña crezca, tranquilo y confiado, como que tiene su espalda cubierta, ¿no? Que todo lo que le puede pasar está en manos de quienes lo van a cuidar. Eso es una garantía no solamente de sobrevivencia en las primeras etapas, sino de construcción de futuros vínculos saludables con los otros seres humanos. Es un modelo de vínculo, ¿no? Lamentablemente, cuando ese vínculo tan esencial para la vida no se construye con seguridad, hablamos de apego inseguro, ¿no? Por eso no es solamente hablar de apego, sino de apego inseguro con muchas variables que, bueno, sabemos que va a incidir en la futura salud integral y salud mental, por lo tanto, del niño o niña en desarrollo, ¿no? ¿Y eso del apego inseguro es un problema o una dificultad frecuente? Es una dificultad frecuente que genera justamente preocupación en todos quienes estamos trabajando con infancias y adolescencias, desde la salud, pero también desde la educación, porque niños y niñas que crecen en un ambiente que no les ofrece esa seguridad que necesitan, bueno, se generan sintomatologías múltiples, como bien decías, que están vinculadas a esa insatisfacción de esas necesidades, ¿no? Quizás se aclare más y sintetice hacer mención de una descripción que hace del desarrollo de la mente infantil un colega, el doctor Jorge Barudi, que ha trabajado desde hace muchísimos años en cómo inciden los vínculos en el desarrollo de la mente infantil. Y Barudi dice, la mente infantil emerge de la interacción del cerebro del niño que llega, fíjate tú, de la materia, con los vínculos que establece con sus cuidadores. Para que ese milagro sea posible, y lo llama así, ¿no? Milagro porque es la interacción de la materia con algo inalámbrico, ¿no? Se necesitan dos cosas, dice Barudi, que creo que es lo que garantiza la salud futura de niños y niñas. Que crezcan en ambientes en donde predominen los buenos tratos, es decir, en ambientes donde haya un apego seguro con los cuidadores, que sean sensibles, atentos, estables y satisfagan las necesidades del niño, por un lado, y que el niño experimente la certeza y la incondicionalidad de la protección de esos cuidadores. Si esos dos componentes se dan, esa mente infantil va a emerger saludablemente. Si eso no se da, van a aparecer múltiples desvíos de esa salud posible que, bueno, que afectarán la vida futura de niños y niñas. Me posiciono ahí, en lo de los desvíos, digamos. ¿Está bien hablar de patología psiquiátrica en niños y niñas? ¿Se observa patología psiquiátrica en niños y niñas a partir de esas situaciones en las que no se da el apego seguro? Bien, empiezo por el principio. Cuando hablamos de patología en medicina, hablamos de enfermedad. La patología es el estudio de las enfermedades, tanto físicas como mentales. Y por supuesto que existen enfermedades mentales en niños y niñas. Los primeros en preocuparse por eso fueron los pediatras, que decían, bueno, ¿qué pasa con este campo de las emociones, los pensamientos y las conductas de los niños? Que también se enferman, ¿no? Y por cierto que tenemos trastornos de ansiedad, trastornos del estado de ánimo, trastornos del humor, trastornos del espectro autista, afecciones que niños y niñas tienen. Puedo citar que en el año 2006 se realizó un estudio desde la Cátedra de Psiquiatría Pediátrica, en donde se investigó, hizo un estudio epidemiológico de salud mental en niños escolares del Uruguay. El 22% de la muestra de niños de todo el país y de todos los medios presentó sintomatología referida por los cuidadores, por padres y madres en la mayor parte de los casos, sintomatología compatible con un compromiso de su salud mental, digamos, ¿no? Estamos hablando de hace 16 años. Hace 16 años. Posteriormente se hicieron varios estudios donde se cruzaba esta información con
los contextos críticos de crianza donde además estaban vulnerados derechos de niños y niñas. Y se vio que se incrementaba esa sintomatología, ¿no? Entonces, existe la enfermedad psiquiátrica en niños y niñas, pero en una proporción menor que lo que podemos creer, porque quienes trabajamos en esta especialidad sabemos que en nuestra consulta diagnosticamos y tratamos niños y niñas que concurren con lo que tú dijiste, una multiplicidad de síntomas que comprometen varias áreas de su desarrollo y que, dicho coloquialmente, decía, no te da la cuenta para decir tiene este trastorno o este, ¿no? Cuando eso sucede y vamos a su historia de crianza, a ese nido de crianza donde ese niño, esa niña llegó, vemos múltiples fallas en los cuidados primarios y muchas veces, más grave todavía, que esos referentes de cuidado son quienes generan la vulneración de derechos de niños y niñas, ¿no? Las cifras nos lo dicen y dolorosamente el informe de CIPIAF, el Sistema Integral de Protección de la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia de 2022, bueno, pone sobre la mesa 7.473 situaciones reportadas de violencia, más del 90% de esas situaciones tuvo lugar en el ámbito de crianza de ese niño y esa niña. Y ahí es donde, entonces, vemos sintomatología múltiple en niños y niñas que si hubieran nacido en otro lugar, no las tendrían. Y es un gran desafío, ¿verdad?, para todos nosotros, discriminar cuando es una enfermedad que viene, hay una carga genética en muchas de ellas, y bueno, que esté donde esté, va a desarrollar esa sintomatología, y cuando ese niño o esa niña presenta sintomatología múltiple en sus emociones, en sus comportamientos, en sus pensamientos, vinculada a el estilo de crianza que recibió y a las adversidades por las que tuvo que atravesar. ¿Y qué pasa con el diagnóstico? ¿Se está diagnosticando a tiempo? ¿Se diagnostica bien? ¿Hay sobrediagnóstico? En este caso yo aprovecho para pedirte que nos definas qué sería eso, porque es un término muy técnico. Sí, estamos tratando de aclarar en los ámbitos, en todos los ámbitos que tienen que ver con la infancia, educación, sin duda justicia, ámbitos de protección, ¿no? Discriminar, niños y niñas, pensando en patología, como preguntaste, pueden ser portadores de patología psiquiátrica específica que requiere un abordaje y un tratamiento específico, multimodal la mayor parte de las veces, a veces farmacológico, psicoeducativo, psicoterapéutico, eso existe. Y por otro lado, discriminar cuando esa sintomatología no corresponde a una patología o una enfermedad específica, sino a la consecuencia de haber crecido en un ambiente que no le proporcionó los buenos tratos y la certeza de protección de la que habla Baroudi, ¿verdad? Entonces ahí creo que cada vez estamos más sensibilizados en el ámbito de la salud por lo menos, y tratando de sensibilizar a los ámbitos que trabajan con la infancia, como dije, sistema educativo, maestros, profesores, educadores, jueces, policías, que cuando estamos frente a un niño con esta variedad enorme de síntomas, pensemos en primer lugar, no qué le está pasando a este niño, sino qué le pasó a este niño. ¿Qué le pasó? Es la pregunta que tenemos que responder. Y ponerlos los lentes de mira de, este niño ha sufrido adversidades múltiples vinculadas a sus cuidados básicos y esto ha producido en este niño una profunda desregulación. Decimos que quedamos en modo sobrevivencia y no podemos como avanzar a una maduración emocional y a una maduración cognitiva, ¿no? Entonces, aparecen síntomas, por ejemplo, explicarle a un maestro, no puede aprender, pero no porque no sea inteligente, sino porque en este momento su prioridad es mantenerse vivo. Entonces, aprender la tabla del 2 es una función de lujo y eso está en stand-by. Cuando resolvamos qué pasó con este niño, qué le está pasando en primer lugar y cortar la vulneración y después reparar ese daño, entonces recuperará progresivamente el modo convivencia, ¿no? Que nos preocupa mucho a todos los que trabajamos con infancias y adolescencias, como te decía, ¿no? Poder transmitir eso también a nivel del Poder Judicial, ¿no? Cómo puede dañar un niño
permanecer en un ámbito que lo vulnera sistemáticamente, ¿no? Y cómo es muy importante asociar esos síntomas con lo que ha sucedido y la forma que ha sido violentado, ¿no? Y no volverlo a remitir a ese lugar donde ha sido violentado. Mencionaba la policía, invalorable apoyo y ayuda, y vemos muchas personas de todos estos ámbitos muy, muy formadas, ¿no? Que tengan la capacidad de ver estos niños, no como niños y adolescentes a veces, ¿no? Como con conductas disruptivas o anti-ley, sino ver, bueno, con estos lentes puestos, ¿qué me está diciendo este adolescente? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué hay en su vida que ha generado esto que yo estoy viendo ahora, ¿no? No lo está haciendo a propósito, lo está haciendo comandado por su modo sobrevivencia, ¿no? Pienso también en el rol de la sociedad. Tengo la impresión de que en los últimos tiempos hablamos bastante más que antes, Sí. que no hace tanto tiempo, de salud mental. Tiendo a pensar que eso es un paso adelante. Sin Me duda. pregunto si lo suficiente como para que, en este caso, la niñez con patología psiquiátrica eventualmente no sea vista de un modo que la estigmatice. ¿Cuál es, como especialista, la mirada que tenés del vínculo de la población en general con niñas y niños con estas dificultades? Bueno, vuelvo a remitirme una vez más a un proverbio africano del que he aprendido muchísimo, pensándolo vez tras vez, que dice: para criar a un niño se necesita de toda la aldea. Y para cuidarlo, para protegerlo, para promover su salud mental, sin duda que también. Si hay falla en el nido primario de cuidado, somos el relevo. La comunidad debe hacerse cargo, ¿no? De hecho, lo hacemos, ¿no? Lo hacemos como comunidad y a veces pasa desapercibido, y quiero destacar todos los trabajos con primera infancia, el plan CAIF, Uruguay Crece Contigo, el acompañamiento en esos primeros años de vida tan importantes donde se gesta esa mente infantil entre el cerebro y los vínculos que habla Baroudi, ¿no? Importantísimo que toda la comunidad dé respuesta, sostenga al nido de crianza, y cuando falla, bueno, tome el relevo, ¿no? Tome la posta. Muy importante concebir la idea de que todos desde nuestro lugar podemos promover salud y salud mental como un componente esencial de la salud en niños y niñas. Desde la forma en que respondemos a sus necesidades, desde la forma en que estamos atentos a su desarrollo y lo conocemos, no esperamos que puedan darnos cosas que no nos pueden dar, la forma que somos sensibles justamente a las adversidades por las que atraviesan, estamos acompañando el crecimiento, el desarrollo de una manera adecuada, ¿no? Tú decías epigenética. La semillita la traemos, ¿no? Los genes lo traemos, pero la tierra en que esa semilla cae, eso es lo bueno que podemos cambiar y modificar, ¿no? Ese es el desafío que como comunidad tenemos, ¿no? Y como profesional de la psiquiatría que trabaja con niños y niñas, ¿qué percepción tenés vos de cómo la gente observa tu especialidad? Porque seguramente hace no mucho tiempo tiendo a pensar que muy pocos padres y madres se animaran a hablar abiertamente de la necesidad de recurrir a un especialista o una especialista por una dificultad del tipo de las que venimos mencionando. ¿Eso va cambiando o sigue habiendo también una mirada todavía de desconfianza, temor, mejor no hablar? Llevo varios años de ejercicio y te puedo decir con esperanza que viene cambiando. Ajá. Viene cambiando con respecto a poder asociarnos, no como los médicos que atienden locos, ¿no? Como desde que el mundo es mundo se asociaba a la psiquiatría. Exacto. A mí me gusta aclarar que etimológicamente psiquiatra viene de psique y quiere decir médico del alma, ¿no? O sea, de todo lo que no es tangible, como son emociones, pensamientos, así se lo llamó, ¿no? Y decirle a niños, niñas y adolescentes que asisten a la consulta, a veces también con ese prejuicio o esa idea de qué va a pasar conmigo acá, que nosotros somos médicos que nos ocupamos justamente de pensamientos, emociones, comportamientos, para tratar de que los niños se sientan lo mejor posible, porque es un derecho sentirse bien, ¿no? Y que de eso nos ocupamos nosotros. El pediatra toca la panza, examina la garganta. Nosotros tratamos de que en la escuela, en el liceo, en el club de niños, en el centro deportivo y en la casa los niños se sientan bien, y los conocemos para ver cómo podemos ayudarlos para que eso tenga lugar.
Entonces, progresivamente la consulta ha perdido ese prejuicio que había, ¿no? Ha bajado el prejuicio. Hay mucho camino por recorrer, pero en el mano a mano con niños y sus familias es así. En la sociedad en general, a veces todavía, ¿no?, está esto de que ninguno de nosotros quiere, ¿no? La psiquiatralización de la infancia, Claro. asociándola con lo que no queremos asociarla, porque justamente somos acompañantes del desarrollo saludable, ¿no? Quizá en eso pese también la idea de, eventualmente, en ciertas circunstancias, el uso de fármacos. Uh-huh. Me interesa mencionar eso, porque es una posibilidad, pero supongo que no es forzosa ni antojadiza y que, No, por supuesto, que digo, varía según los por cuadros. supuesto, ¿no? ¿Qué nos podés decir en el sentido de Siempre, cuándo se da uh-huh, ese paso y cuándo eventualmente no? teniendo en mente, ¿no?, los distintos, bueno, que podemos tener niños con patología psiquiátrica específica, ¿no? Así como decimos, bueno, con una enfermedad médica específica, como puede ser un asma, como puede ser una diabetes, hacemos un tratamiento específico, ¿verdad? Así como para la diabetes nadie duda, la diabetes tipo 1, de inicio de la infancia, suministrar insulina a un niño, cuando hablamos de un trastorno de ansiedad severo que limita el funcionamiento de ese niño, bueno, no dudamos tampoco en hacer el tratamiento específico con la maravilla que la farmacología pone a nuestra disposición, tratamientos que en general en esos casos empiezan y terminan, lográndose un bienestar en ese niño, una incorporación y un funcionamiento adecuado que es muy gratificante tanto para el niño como para su familia, ¿no? Así como, por supuesto, no es lo único. Se puede indicar psicoterapia, siempre trabajamos con todos los señalamientos psicoeducativos, no podemos trabajar con un niño sin trabajar con su familia, Claro. ¿no? Psicoeducativos, de orientación, de apoyo, de ayuda, y este combo, digamos, de psicoeducación, psicoterapia y eventualmente, si es necesario, psicofármacos, bueno, son el abordaje multimodal y específico para circunstancias específicas. El resto de las situaciones, igualmente, ¿no? A veces es suficiente con psicoeducación, psicoterapia. En el caso de situaciones traumáticas severas, no es cualquier psicoterapia, son psicoterapias orientadas al abordaje del trauma, que reparan de alguna forma el daño sufrido para poder arrancar de nuevo, ¿no? Formatear otra vez y arrancar de nuevo. Y en otras situaciones simplemente cambiar el funcionamiento, la dinámica, donde ese niño crece es suficiente, ¿no? O sea que es muy variada las posibilidades de abordaje y no debería, al menos, espero que cada vez menos se asocie la intervención de psiquiatra de niños y adolescentes exclusivamente suministrando fármacos, ¿no? Porque es mucho más que hacemos, ¿no? Hablamos con la maestra, con la directora, con el juez, con la policía, o sea, en todo el contexto de ese niño crece, nos hacemos cargo. Y es muy interesante ese diálogo posible también con otras especialidades, Totalmente. Con la psicología, por ejemplo, que lo planteabas recién. Sin duda, mano a mano, ¿no? Mano a mano, eligiendo para cada niño cuál es el mejor abordaje, qué ahora y qué después, ¿no? Empezamos por acá y después seguimos por acá, o intentamos, este es el plan A y después seguimos plan B, haciendo partícipes a todos los que están vinculados con la crianza de ese niño, ¿no? Como dije, no podemos pensar los psiquiatras de niños y adolescentes de trabajar con niños y adolescentes sin trabajar con el sistema educativo, ¿no? Es como una sola cosa, ¿no? Imprescindible. En el comienzo del diálogo mencionabas una estadística muy reveladora de los desafíos del Uruguay en esta materia que surgía o que se produjo en el año 2006. Claro, han pasado ya casi 20 años. Uh-huh. ¿Hay problemas nuevos que surgen con los tiempos nuevos? Pienso, por ejemplo, en el impacto de la pandemia. ¿Eso ha abierto un nuevo campo de desafíos en términos de psiquiatría a nivel infantil? Abierto, sí. Bueno, justamente fue un rayo en un cielo relativamente sereno, ¿no? Usamos esa expresión en medicina cuando aparece algo inesperado, totalmente, cuando las cosas vienen transcurriendo dentro de lo que conocemos y se nos vuela todo lo que veníamos haciendo, ¿no? Fue un impacto grande que todavía no hemos terminado. La pandemia vino y se fue y nosotros estamos todavía viendo los efectos que tuvo las situaciones de modificación de la convivencia de niños y niñas, con sintomatología de ansiedad que aumentó, depresiva que aumentó,
con situaciones de violencia intrafamiliar que fueron muy marcadas, y eso ya están surgiendo. Todavía no estamos pudiendo evaluar en toda su dimensión las consecuencias, pero ya están surgiendo informes de las consultas realizadas y de los efectos vistos en niños, niñas y adolescentes, ¿no? Sobre ese estudio de que te hablaba, estudio epidemiológico, se agregan en estudios posteriores la medición de este factor violencia, concretamente en el aumento de la sintomatología de niños y niñas. Violencia en todas sus formas, ¿no? Psicológica, sexual, física, estructural, que hablamos de violencia estructural cuando no están las necesidades básicas satisfechas, y aunque nadie le pegue al niño, no tiene lo que necesita, ¿verdad? Todo eso, sin duda, que está siendo visto cada vez más como un componente que se suma a esos resultados que habíamos visto en el 2006. ¿Y cómo inciden otros aspectos de este tiempo en la salud mental de niños, niñas y adolescentes? ¿Cómo los desarrollos tecnológicos, el uso recurrente de dispositivos móviles, la conexión a través de redes sociales, las interacciones no mediadas por personas adultas necesariamente, como se daban en otro tiempo, que surgen a partir de todo eso, generan también problemas nuevos? Generan, y mencionaste, y lo cruzo con lo que mencionaste de la pandemia, porque claro, fue un momento donde ya veníamos en aumento el contacto de niños con pantallas, se explotó, ¿no? O sea, era el recurso que había, tanto en lo educativo como en lo recreativo, ¿no? Estar dentro de casa hizo que aumentara el contacto de niños, aún muy pequeños, con las pantallas, ¿no? Es un enorme desafío que enfrentamos. Quizás pensando siempre en estos ingredientes de la salud, del componente salud mental, que son emociones, pensamientos y comportamientos, que ha habido una afectación de los comportamientos de niños y niñas al modificar el juego, cambiar el juego muchas veces por la pantalla, o la lectura por la pantalla, o la interacción social directa por la interacción a través de la pantalla. Eso ha generado, sí, cambios. Aún no podemos evaluar consecuencias a largo plazo. Es algo que estamos trabajando en esta área que te mencionaba de todo lo psicoeducativo, ¿no? Tanto con las familias como con niños, niñas y adolescentes, de cómo balancear el uso de pantallas con alternativas diferentes que sabemos que son necesarias para, por ejemplo, la actividad deportiva, la actividad lúdica directa con otros niños y niñas, ¿no? Todos esos factores que ya estaba probado que favorecían un desarrollo adecuado de niños y niñas, ¿no? Y que eso no se ha modificado. Capaz que en esa respuesta hay parte de lo que viene, pero en un sentido más amplio, no solo en función de estos problemas del mundo digital o tecnológico, sino ya en un sentido más amplio. Las personas adultas, ¿qué podemos hacer para generar mejores entornos en el desarrollo de la salud mental y en el desarrollo en general de niños, niñas y adolescentes? Bueno, partiendo de bien tratar, estar atentos a niños y niñas, bien tratar, como decía Baruy, y dar certeza de protección, ¿no? Estoy acá incondicionalmente para lo que necesites, es lo mejor que le puede pasar a un niño o un adolescente que crece, ¿no? Hagas lo que hagas, estoy acá para escucharte, y si no es tu referente de cuidado directo, tu padre, tu madre, tu familia de origen, bueno, el siguiente escalón, como decía la comunidad, el docente, el educador, que de hecho lo hacen y es maravilloso cómo están a disposición de niños y niñas, y esos son agentes de salud mental, porque están disponibles y atentos. Ese sería el resumen, estar disponible, atento, respetuoso a los tiempos del crecimiento y desarrollo, que para eso hay que conocerlo. No le podemos pedir, así como no le podemos pedir a un niño de 6 meses que camine, no le podemos pedir a un adolescente de 13 que funcione como un adulto de 25, ¿no? Y tenemos que ir conociendo las etapas, respetándolas y acompañándolas sensiblemente, digamos, ¿no? Estando sin olvidar la nuestra, que siempre es una enorme ayuda. Nuestra infancia, nuestra adolescencia, cuáles fueron nuestras necesidades, qué podemos. Eso es una gran ayuda, ¿no? Pensar en nosotros siempre es una llave que nos permite ser más empáticos y más sensibles con niños, niñas y adolescentes. Gracias, Magdalena, por este tiempo y por los conceptos. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Y a ustedes gracias por estar. Seguimos en la próxima.